Tema 3. Compuestos químicos. Iniciemos con el primer compuesto químico. Óxidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Su fórmula general es M2OX, donde M es un metal y la X la valencia del metal. El 2 corresponde a la valencia del oxígeno. El átomo del oxígeno normalmente presenta un estado de oxidación -2. Existe una gran variedad de óxidos, los cuales se presentan en los tres principales estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, a temperatura ambiente. Casi todos los elementos forman combinaciones estables con el oxígeno y muchos en varios estados de oxidación. Óxidos ácidos, también llamados óxidos no metálicos o anhídridos, surgen de la combinación de un no metal con el oxígeno, dado que la diferencia de electronegatividad entre estos elementos es baja. Las uniones que se forman entre ellos son covalentes. Su fórmula general es X subíndice 2, N, donde la X representa algún elemento no metálico, ya sea boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, entre otros. Y en presencia del agua, estos compuestos producen ácidos, y por otro lado, en presencia de bases, se forman sal y agua. Uno de los ejemplos más comunes es el dióxido de carbono, donde tiene el elemento no metálico, el subíndice 2 y el oxígeno. Óxidos básicos. Estos son compuestos inorgánicos formados por la unión entre un oxígeno y un metal, es decir, son compuestos binarios, y tienen carácter iónico. Su fórmula es M2OX, donde M representa el metal, 2 la valencia del oxígeno y O el oxígeno. Quedan de esta forma por el intercambio de valencias y podrán simplificarse siempre y cuando sean pares para ambos. Se denominan óxidos básicos por sus propiedades ácido-base. Los óxidos con mayor carácter iónico producen soluciones básicas al disolverse en agua y también reaccionan con ácidos neutralizándolos. Como ejemplo, tenemos el óxido de sodio y el óxido de calcio. Óxidos neutros. Son también compuestos binarios que se forman con el oxígeno y los no metales, que tienen valencia especial. Estos son cloro con valencia 4, nitrógeno con valencias 2 y 4 y carbono con valencia 2. Se les denomina neutros porque no reaccionan con el agua y en consecuencia no forman ácidos y tienen un carácter covalente. Óxidos anfoteros. Son óxidos que pueden actuar ya sea como un ácido o de base en una reacción para producir una sal y agua. Anfoterismo depende de los estados de oxidación a disposición de una especie química. Muchos metales como el zinc, estaño, plomo, aluminio y berilio, y la mayoría de los metaloides tienen óxidos o hidróxidos anfoteros, como ejemplo el óxido de aluminio y el óxido de zinc. Óxidos mixtos. Son compuestos binarios que resultan de la suma de dos óxidos básicos del mismo metal que tienen valencia variable. Como ejemplo, el tetraóxido ferro o piedra magnética. Peróxidos. Se componen principalmente de hidrógeno, metales alcalinos y metales alcalino-térreos. Los peróxidos son sustancias compuestas de dos átomos de oxígeno, que ocupan número de oxidación -1. Ejemplos: el peróxido de hidrógeno y el peróxido de sodio. Formulación y nomenclatura aprobada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Comenzamos con la nomenclatura sistemática, donde vamos a nombrar a los compuestos
primero indicando con el prefijo mono, di, tri, tetra, penta, hexa o hepta la cantidad de oxígenos que tenemos en el compuesto, seguido de la palabra óxido de más prefijo y el otro elemento con el que se está combinando. Como ejemplo, el trióxido de diníquel. Nomenclatura stock. Tenemos la palabra óxido de seguido del elemento más el número de oxidación entre paréntesis y lo escribimos con números romanos. Nomenclatura tradicional. Comenzando por la palabra óxido más el elemento y agregando la terminación oso e ico, refiriéndose al número de oxidación que está ocupando el elemento que se combina con el oxígeno. En caso de tener 4 números de oxidación diferentes para el elemento, tenemos que indicar con los sufijos hipo si está utilizando la menor de las cantidades de número de oxidación y per si utiliza el mayor número de oxidación. Como ejemplo, tenemos el óxido nitroso, que está ocupando la menor de sus dos números de oxidación. Para los peróxidos los vamos a nombrar primero utilizando el prefijo de cantidad mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, seguido de dióxido de más prefijo, seguido del elemento. Como ejemplo tenemos el dióxido de potasio o también peróxido de potasio. Yo les voy a hablar de los hidróxidos. El hidróxido es una combinación que deriva del agua por sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por un metal. Está presente en muchas bases. Antiguamente los hidróxidos de los alcalinos y del amonio se les conocía con el nombre de álcalis, y por este término, tras la implantación de la nomenclatura moderna, se usa más para denominar a cualquier sustancia que presenta carácter alcalino. Como podemos ver, su fórmula general es MOH, y en donde M es un metal y la X es la... Ahora les voy a hablar de la clasificación. Ok, se clasifica por 3, los ácidos, los básicos y los anfóteros. Los básicos son un tipo de hidróxido que se forma a partir de la reacción que se da entre un óxido de metal cuando entra en contacto con el agua. Los ácidos se forman gracias a la reacción que se da entre un óxido que pertenece a un no metal, que en pocas palabras, de un hídrido con el agua. Los afóteros, este tipo de hidróxidos son los que se encargan de actuar como una base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. Los hidróxidos se formulan escribiendo el metal seguido del grupo dependiente con la base de un ion de radical adecuado con hidróxido. Este va entre paréntesis y el subíndice es mayor que 1. Dicho esto, de otro modo se escribe primero el metal y luego el grupo funcional OH, se podría decir ion hidróxido, denominado grupo de hidroxilio, que actúa con el número de oxidación menos 1.2. A este oxidrilio se le coloca el subíndice si el metal tiene valencia superior a 1. Se le pone entre paréntesis OH y se le coloca por subíndice la valencia del metal. Y luego se balancea. Óxido básico
más agua es igual a hidróxido. Por ejemplo, en este caso, que tiene 2 de hierro, 3 de oxígeno más agua es igual a al hidróxido, que en este caso daría como resultado a hidróxido de hierro número 3. Ya se formó la sal, pero aún falta valenciar porque tiene que haber la misma cantidad de cosas de cada lado. Quedaría así: 2 de hierro más 3 de oxígeno más 3 de hidrógeno más 2 de oxígeno es igual a 2 de hierro, perdón, a hidróxido de hierro. Ácidos y bases. Se llaman ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí. Cada una de estas sustancias reúne propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. ¿Qué es un ácido? ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente un ácido? Los ácidos son aquellas sustancias que liberan iones de hidrógeno positivos en una solución. O también se define a los ácidos como sustancias que pueden recibir o absorber un par de electrones de la solución. Clasificación de ácidos y bases. Los ácidos se clasifican en dos. Ácidos fuertes son aquellos compuestos capaces de liberar iones de hidrógeno con facilidad en una solución. Se caracterizan por ser muy corrosivos, se disocian totalmente en una solución acuosa y tienen la capacidad de conducir la energía eléctrica de forma eficiente. Ácidos débiles son los compuestos químicos que no liberan iones de hidrógeno en una gran cantidad. Se caracterizan por ser menos corrosivos y no se disocian totalmente en una solución acuosa. Nomenclatura. Para nombrarlos se escribe la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal, acompañado de prefijos y sufijos que corresponden al número de oxidación del no metal. Formulación. La fórmula química se escribe en el siguiente orden: primero el elemento hidrógeno y luego el elemento no metálico. Se representan mediante la fórmula general, siendo X el número de oxidación del no metal e Y el número de oxidación del elemento hidrógeno. Ácidos hidrácidos son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes: flúor, cloro, bromo, yodo. Todos ellos funcionan con la valencia -1. Azufre, selenio, telurio funcionan con la valencia -2. Su fórmula general es HXN, donde N es el no metal y la X la valencia del no metal. El hidrógeno funciona con valencia +1. ¿Qué es una base? De acuerdo con Snevante Arrhenius, se llaman bases aquellas sustancias que pueden captar iones de hidrógeno en soluciones o liberan iones negativos, llamados hidróxidos. Clasificación. Se pueden clasificar en bases fuertes o bases débiles, según su disociación, es decir, su capacidad de aportar iones hidróxidos. Pueden haber bases que conserven sus propiedades en sustancias puras o diluidas. Las bases varían según su grado de pH en disoluciones acuosas. Pueden ser conductores de electricidad. Nomenclatura. Las nomenclaturas de las bases se forman a partir del nombre del elemento que se junta con el ion de hidróxido. Se toman el número de valencia y se combinan, por ejemplo, hidróxido de cobre e hidróxido de zinc. Formulación. La fórmula química se escribe en el siguiente orden: primero el elemento metálico y luego entre paréntesis el ion hidróxido.
Se representan mediante la fórmula general, donde X es el número de oxidación con el que actúa el metal. Por ejemplo, el hidróxido que forma el óxido de potasio al reaccionar con el agua es KOH y el que forma el óxido ferroso es Fe OH2. ¿Qué es una sal? Una sal es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido. La base proporciona el catión y el ácido un anión. Clasificación de sales. Sal aloidea, hidrácida o binaria neutra. Son combinaciones de un metal con un monometal. El no metal siempre actúa con estado de oxidación negativo. Proceden de la combinación de un hidróxido con un hidrácido. Sales básicas o hidroxisal. Son compuestos cuaternarios que se producen en una reacción de neutralización que existe cuando hay un exceso de hidróxido respecto al ácido por el que resultan ser reemplazados por hidroxilios de un hidróxido. Sales ácidas. Son compuestos que se obtienen sustituyendo parte de los hidrógenos de un ácido oxiácido por un metal. El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le ponen como subíndice al metal. La valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido. Se nombran como palabra de hidrógeno procedente de los prefijos di o tri. Sales hidratadas. En definitiva, es una combinación de un compuesto de agua en una red cúbica cristalina, en cuyo interior se encuentra una molécula de agua. Hidruros. Son compuestos binarios formados por un metal de hidrógeno. Su fórmula general es MHX, donde M es un metal y la X la valencia del metal. El hidrógeno siempre tiene valencia el número 1. Hidruros de no metales. Hay no metales como el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro, que forman compuestos con el hidrógeno y que reciben nombres especiales.
Sale la idea, excepto el de sodio, donde son las combinaciones de un metal y un no metal, y su oxidación siempre será negativa. Sales de ácidos hidrácidos. Se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido correspondiente por un metal. Se nombran como el nombre del no metal terminando en un uro, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene más de una valencia, se indica al final, y es el número en romanos. Y entre paréntesis, el número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le ponen como subíndice al metal. Esta fue la conclusión del tema de compuestos químicos. Gracias.